Septiembre de 1931. Londres. El Banco de Inglaterra lleva semanas perdiendo oro. Cada día, más reservas salen del país. Inversores extranjeros, asustados, convierten sus libras en lingotes y se los llevan. Es una hemorragia silenciosa. El 21 de septiembre, el gobierno británico toma una decisión que habría sido impensable una década antes. Abandona el patrón oro. La libra, la moneda más poderosa del mundo durante más de un siglo, deja de ser convertible en oro. Los periódicos hablan de catástrofe. Algunos predicen el fin del sistema financiero. ¿Sabéis qué ocurrió? La economía británica empezó a recuperarse. Más rápido que la de Francia. Más rápido que la de Alemania. Más rápido que la de Estados Unidos. Todos ellos seguían atados al oro. El patrón oro prometía estabilidad. Y durante décadas, la cumplió. Pero en el momento más crítico del siglo XX, esa estabilidad se convirtió en una trampa. Una jaula dorada. En el episodio anterior vimos cómo nació el patrón oro. Gran Bretaña lo adoptó formalmente en 1821. Entre 1870 y 1914, la era clásica del patrón oro facilitó un crecimiento del comercio global del 3,5% anual. Fue la Belle Époque monetaria. Pero toda historia de auge tiene su reverso. Hoy vamos a ver cómo ese sistema que parecía perfecto acabó atrapando a las economías del mundo en su peor crisis, y cómo salir de esa trampa exigió romper las reglas. Para entender por qué el patrón oro falló, necesitáis entender una palabra: procíclico. Imaginad una balanza. En un lado, la economía de vuestro país. En el otro, vuestras reservas de oro. Bajo el patrón oro, ambos lados están conectados. El dinero en circulación depende directamente de cuánto oro tenga el Banco Central. Ahora imaginad que la economía va bien. Las exportaciones suben. Entra oro del extranjero. El Banco Central tiene más reservas, así que puede emitir más dinero. Más dinero en circulación alimenta el crecimiento. Todo va sobre ruedas. Pero, ¿qué pasa cuando la economía va mal? Las exportaciones caen. Los inversores se ponen nerviosos. El oro sale del país. El Banco Central tiene menos reservas y debe reducir la cantidad de dinero en circulación. Menos dinero significa menos crédito. Menos crédito significa menos inversión. Menos inversión significa más desempleo. La economía que ya iba mal, va peor. Eso es ser procíclico. En las buenas épocas, el sistema amplifica el crecimiento. En las malas, amplifica la caída. Es como tener un termostato al revés: cuando hace frío, abre las ventanas. Este no era un defecto teórico. Era el mecanismo básico de funcionamiento del patrón oro. Y durante la era clásica, entre 1870 y 1914, el problema quedó enmascarado por el crecimiento general del comercio mundial. Pero cuando llegó una crisis de verdad, la trampa se activó. Octubre de 1929. La bolsa de Nueva York se desploma. Lo que empezó como una crisis financiera americana se extendió por el mundo como un incendio. Y el patrón oro fue el combustible. Tras el crash, los inversores entraron en pánico. Empezaron a retirar oro de los países que consideraban vulnerables. Esos países, obligados por las reglas del patrón oro, tenían que contraer su oferta monetaria. Subían los tipos de interés para intentar retener el oro. Pero subir los tipos de interés en medio de una recesión es como recetar ejercicio a alguien con la pierna rota. Empeora todo. El comercio internacional se hundió. Los países, desesperados por proteger sus reservas, levantaron barreras arancelarias. Cada uno intentaba exportar más e importar menos para retener oro. Pero si todos hacen lo mismo, nadie gana. El resultado fue una espiral descendente global. Los economistas la llaman la política de empobrecer al vecino, Beggar Thy Neighbor. Suena abstracto. No lo era. Significaba fábricas cerrando. Familias sin ingresos. Colas de pan en las ciudades más ricas del mundo. Entre 1929 y 1933, la producción industrial de Estados Unidos cayó casi un 50%. El desempleo superó el 25%. Y la Gran Depresión no se limitó a América. Alemania, Austria, Gran Bretaña, Francia, todos sufrieron. ¿La conexión con el oro? Los investigadores del MER, la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, han documentado que el patrón oro fue un mecanismo de transmisión clave de la crisis. Los países que abandonaron el oro antes se recuperaron antes. Y aquí es donde la historia se vuelve reveladora. Gran Bretaña abandona el patrón oro en septiembre de 1931. Su economía empieza a crecer de nuevo al año siguiente. Suecia abandona el mismo mes. También se recupera rápidamente. Japón abandona en diciembre de 1931. Mismo patrón. ¿Y los que se quedaron? Francia se aferró al oro hasta 1936. Su depresión fue más larga y más profunda. Estados Unidos mantuvo la convertibilidad hasta 1933 y no vio una recuperación significativa hasta que Roosevelt actuó.
La correlación era tan clara que el economista Barry Eichengreen, en su estudio de referencia sobre el sistema monetario internacional, concluyó que el patrón oro fue el principal obstáculo para la recuperación. Países que salieron del oro pudieron hacer algo que los demás no podían: aumentar la oferta monetaria, bajar los tipos de interés y dejar que su moneda se devaluara para hacer sus exportaciones más competitivas. Herramientas básicas de política económica que el oro prohibía. En Estados Unidos, la salida del patrón oro vino con un episodio dramático. El 5 de abril de 1933, apenas un mes después de tomar posesión, el presidente Franklin Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 6102. El texto era corto. Sus consecuencias, enormes. Se prohibía a los ciudadanos americanos poseer oro monetario. Monedas de oro, lingotes, certificados de oro, todo debía entregarse a la Reserva Federal antes del 1 de mayo. A cambio recibirían $20.67 por onza. El incumplimiento se castigaba con multa de hasta $10.000, una fortuna en 1933, o hasta 10 años de prisión. Una vez que el gobierno tuvo el oro, cambió el precio. De $20.67 a $35 por onza. De un plumazo, el dólar se devaluó un 40% frente al oro. ¿Fue justo? Eso depende de a quién preguntéis. Para los defensores, era una medida de emergencia necesaria. El país estaba en la peor crisis económica de su historia. El oro en manos privadas limitaba la capacidad del gobierno para inyectar dinero en la economía. Roosevelt necesitaba margen de maniobra. Para los críticos, especialmente en la tradición de la Escuela Austríaca de Economía, fue una confiscación autoritaria de propiedad privada. Un gobierno tomando el activo más seguro de sus ciudadanos y pagando un precio que él mismo fijó. Un precedente peligroso. Ambas lecturas tienen fundamento. Lo que es indiscutible es el efecto. Estados Unidos dejó atrás la ortodoxia del patrón oro y empezó a usar activamente la política monetaria para combatir la depresión. Podríais pensar que esta discusión quedó zanjada en los años 30. No es así. Hoy, casi un siglo después, hay economistas y pensadores que defienden la vuelta al patrón oro. Y hay otros que consideran esa idea un disparate. Merece la pena escuchar a ambos, porque el debate toca algo fundamental sobre qué tipo de sistema monetario queremos. Los defensores del patrón oro argumentan que impone disciplina. Bajo el oro, un gobierno no puede simplemente imprimir dinero para financiar sus gastos. Tiene un límite físico. Eso, dicen, protege contra la inflación y contra la tentación política de gastar de más. Señalan que las grandes inflaciones del siglo XX y XXI ocurrieron bajo moneda fiat, no bajo el patrón oro. Los críticos responden que esa disciplina tiene un coste humano enorme. El patrón oro impide a los gobiernos responder a crisis económicas con flexibilidad. Obliga a la contracción monetaria cuando la economía necesita expansión. Y como vimos en la Gran Depresión, esa rigidez puede convertir una recesión en una catástrofe. Ninguno de los dos bandos está inventando datos. La inflación bajo el patrón oro fue efectivamente más baja. Pero las recesiones fueron más frecuentes y más severas. El patrón oro imponía disciplina, sí. Pero también imponía sufrimiento cuando la economía necesitaba ayuda. Como en tantos debates económicos, la respuesta depende de qué riesgo os preocupa más: la inflación o la deflación. El gasto excesivo del gobierno o la incapacidad de actuar en una crisis. ¿Qué significó todo esto para la gente normal? Imaginad a una familia en Birmingham, Inglaterra, en 1930. El padre trabaja en una fábrica metalúrgica. La economía se está contrayendo. Los pedidos caen. La fábrica reduce horarios, luego despide trabajadores. Bajo el patrón oro, el Banco de Inglaterra no puede bajar los tipos de interés para estimular la economía. Hacerlo provocaría que el oro saliera del país. No puede aumentar el gasto público financiándolo con nueva moneda, eso rompería las reglas. El gobierno tiene las manos atadas. Esa familia no entiende de política monetaria. No sabe qué es la convertibilidad. Pero siente las consecuencias: menos trabajo, menos comida en la mesa, menos esperanza. Cuando Gran Bretaña abandona el patrón oro en septiembre de 1931, la libra se devalúa. Los precios de las exportaciones británicas bajan. Los pedidos vuelven. La fábrica reabre. Esa familia no celebra la decisión del gobierno. Probablemente ni se entera de los detalles. Solo sabe que papá ha vuelto a trabajar. Los sistemas monetarios parecen abstractos. Pero determinan si una familia puede comer o no. Si un joven encuentra empleo o emigra. Si una comunidad sobrevive o se desintegra. El patrón oro no era malvado. Era un sistema con reglas claras que funcionó bien en tiempos de estabilidad. Pero cuando las cosas se torcieron, esas mismas reglas impidieron la respuesta que la gente necesitaba. 4 ideas para llevaros de este episodio. Primera, el patrón oro era procíclico, amplificaba los booms y las crisis. En los buenos tiempos, eso era invisible. En los malos, era devastador. Segunda,
La Gran Depresión demostró los límites del sistema. Los países que abandonaron el oro antes se recuperaron antes. La correlación es clara y está bien documentada. Tercer, Roosevelt confiscó el oro privado en 1933 y devaluó el dólar. Fue una medida de emergencia que sigue generando debate, necesidad pragmática para unos, abuso de poder para otros. cuart, El debate sobre el patrón oro no es solo historia. Toca una pregunta viva: ¿queremos un sistema monetario con reglas rígidas que limiten a los gobiernos? ¿O uno flexible que permita responder a las crisis? No hay respuesta fácil. País tras país abandonó el patrón oro durante los años 30. El sistema que había sostenido el comercio mundial durante décadas se desmoronó. Después vino la Segunda Guerra Mundial. Y cuando terminó, en 1944, los líderes del mundo se reunieron en un pequeño hotel de New Hampshire para diseñar un nuevo sistema monetario. No volvieron al patrón oro puro. Pero tampoco lo abandonaron del todo. Crearon algo intermedio, un sistema donde solo el dólar estaba atado al oro. Y todas las demás monedas, atadas al dólar. Se llamó Bretton Woods. Y durante 27 años, pareció funcionar. Hasta que un presidente americano, una noche de agosto de 1971, lo rompió en directo por televisión. Esa historia, en el próximo episodio.